Buenas noches, esto es Palabras de Vida Eterna en Puebla, un programa de las congregaciones de la ciudad de Puebla. Buenas noches, hermanos, bienvenidos todos al programa. Un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes, con mis hermanos aquí en el panel y con los hermanos que nos escuchan a través de sus computadoras, de sus dispositivos en su casa. Vamos a tener el programa de hoy, hermanos, el número 29. Seguimos hablando del matrimonio, es un tema, decíamos, muy extenso, pero muy importante. Entonces creo que tenemos que darle la importancia a cada uno de los puntos que hemos tratado. Voy a pasar a la presentación del panel, hermanos, para que cada uno de mis hermanos se presenten y también nos comenten en dónde se congregan. Adelante, hermano Mario, por favor. Buenas noches, mi nombre es Mario Platas Mendoza. Yo me reúno en la congregación que se ubica en la colonia Vicente Guerrero, en calle Tepetitlán, número 526. El número al cual pueden contactar a nuestro hermano Osiel Mesa es el 129-4401. Gracias, hermano Mario. Hermano Josué, por favor, ¿te quieres presentar? Claro que sí, hermano. Muy buenas noches a todos sus hermanos. Su servidor Josué Mesa Reyes le da la bienvenida a este programa número 29 y asimismo también me congrego en la congregación de la Iglesia de Cristo en la colonia Vicente Guerrero, a 4 cuadras de Soriana Torrecillas. Ahí estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano. ¿Algún teléfono donde puedan contactarte? Sí, repetimos el teléfono, es el 129-4401. Nuestro hermano Osiel Mesa con todo gusto ahí les puede también atender. Gracias, hermano Josué. Hermano Alejandro, por favor. Muy buenas noches, bienvenidos a Palabras de Vida Eterna en Puebla. Para mí, al igual que a mis hermanos, es un placer estar con ustedes nuevamente. Yo me congrego en la Iglesia de Cristo, en la Unidad Habitacional San Bartolo, Plaza del Encino, C40, Departamento 1. El teléfono 22 26 10 15 01 y que Dios les bendiga. Gracias, hermano Alejandro. Y bueno, en el programa de hoy, como saben ustedes, tenemos un invitado en los últimos programas, entonces el día de hoy nuestro invitado es el hermano Miguel. Normalmente están las cámaras, ahora sí lo que invitado. Hermano Miguel, ¿puedes presentar, por favor? Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Miguel Ángel Báez. Es un gusto y una gran bendición estar aquí con ustedes y con los hermanos que nos están escuchando. Que Dios los bendiga. Yo me reúno en la congregación de Bosques de Manzanilla. Ahorita aquí el hermano Armando va a dar bien la dirección. Y que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Gracias, hermano. Bienvenido a este programa. Bueno, mi nombre es Armando Pedraza, como ya algunos lo saben. Yo me reúno con el hermano Miguel, junto con ellos, en la iglesia de Bosques de Manzanilla, calle Manzano, 5215, colonia Bosques de Manzanilla, a unas cuadras de la Pepsi, de la Prepa Calderón. Ahí estamos. El teléfono donde nos pueden contactar es 229-288-2962. Vamos a ir a Dios, hermanos, de una oración para que sea Él quien bendiga a cada uno de los participantes, que sea Él quien nos dirija, que nos utilice solamente como instrumentos y que de esta manera se hable solamente su palabra. Hermano Miguel, ¿nos puedes llevar en la oración, por favor? Claro que sí, vamos a orar. Allá en casa también vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro en actitud reverente. Señor, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por todas las bendiciones que hemos recibido en estos días, mi Dios. Te damos las gracias por todo lo que nos das, porque muchas de las veces, sin sentirlo, sin verlo, ahí están, Señor. Pero gracias a tu misericordia y a tu amor que nos derramas sobre nosotros, están presentes, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora se hable de tu palabra, se hable de esas palabras de vida que necesitamos, Señor, para realizar o para llevar a cabo toda acción alrededor de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que bendigas a estos hermanos, a tus hijos, Señor, que tienen esa tarea de llevar la palabra de Dios, tu palabra, Señor, hacia otros hermanos, mi Dios. Y sobre todo, Señor, que se haga la palabra de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú mandas, de acuerdo a lo que tú ordenas, mi Dios. Bendice pues esta hora, Señor, que sea de mucho provecho para nuestros hermanos que nos están escuchando y que la palabra, Señor, se quede en sus corazones, en su mente, en cada uno de mis hermanos para llevarlo a la práctica día a día. Señor, por todo lo demás te doy gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hermano Mario, ¿nos puede recordar los medios por los cuales nos pueden contactar los hermanos, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Tenemos distintas plataformas por las cuales nuestros hermanos pueden contactarnos. Iniciamos con el teléfono en el estudio, que es el número 242-1014, para que puedan llamar, realizar sus preguntas o dejar sus comentarios o saludos. De igual forma, en el WhatsApp, el número al cual pueden contactarnos es el número 2223
38 45 23. En Facebook, en la página de likes, nos encuentran como Palabras de Vida Eterna Radio, y en la página de amigos como Palabras de Vida Eterna Puebla. De igual forma, tenemos un canal en YouTube donde pueden revisar cada uno de los programas pasados para su edificación, y ahí nos encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Y finalmente el Twitter, el cual lo manejamos como @palabras3333. Ahí nos pueden dejar comentarios, dudas, preguntas o sugerencias relacionadas con el programa. Gracias, hermano. Y bueno, venimos hablando del matrimonio hace algunos programas. Veíamos ya hace 8 días algunas recomendaciones, algunos mandamientos para tanto el esposo como la esposa. Y en el programa de hoy vamos a continuar con estas recomendaciones, con estos mandamientos. Y bueno, la semana pasada se quedó una pregunta pendiente, contestamos algunas al aire, y una pregunta se quedó al aire. Le decíamos a nuestra hermana Lulú, que era quien había formulado la pregunta, que bueno, no nos había dado tiempo, y ahora vamos a contestar esta pregunta. Para esto le voy a pedir, dividimos la respuesta en 2 partes. Una parte la va a dar nuestro hermano Alejandro la respuesta, y otra parte nuestro hermano Josué. La pregunta era, nos hacía la hermana Lulú la pregunta, que para Dios, ¿cuál era el matrimonio de una persona que se había juntado con una persona, no había tenido hijos, se dejó de esa persona, se junta con otra persona y con esta persona tiene un hijo? Entonces la pregunta era, para Dios, ¿cuál es el matrimonio válido para esta persona? Entonces nosotros, decía yo hace un momento, dividimos la respuesta en 2 partes. Hermano Josué, ¿nos puedes ayudar con la respuesta a esta pregunta de la hermana? Sí, como no, hermanos. Bueno, habíamos hablado respecto de si la persona era creyente o no. Esto es lo que hizo que se dividiese la pregunta, para explicar mejor por qué es diferente cuando tú conoces ya la palabra del Señor y cómo debes de reaccionar ante la situación que estés viviendo. Si no has conocido todavía la palabra del Señor, entonces es una manera, podemos decir, diferente de tratar la situación. Entonces, bueno, si le parece bien a mi hermano, tomando la parte que corresponde a aquellos que ya son cristianos. Entonces, para nuestros hermanos que ya conocen la palabra y se encuentran en esta circunstancia, vemos primero que nada un poquito de desconocimiento de la palabra. Cuando hablamos acerca de la palabra del Señor respecto del matrimonio, sabemos, como ya lo hemos visto durante los programas, que el matrimonio Dios lo ha establecido para siempre. Quiere decir, en primer lugar, que cuando nosotros nos unimos en matrimonio, no en una unión libre, sino en matrimonio, porque tenemos el conocimiento de Dios, debemos de vivir con nuestra pareja por todo el tiempo de vida que Dios nos conceda. Solamente hay una excepción o 2 respecto de una libertad que tenemos para volvernos a casar. Si el esposo todavía vive, pero ha cometido, en este caso, fornicación o adulterio, entonces la esposa tiene la libertad de dejar ese matrimonio, y si tiene el deseo, unirse a un nuevo matrimonio. La otra razón por la cual podría volver a casarse es que haya quedado viuda, y en esta situación, nuestra hermana, que ya conoce la palabra del Señor, llevando a cabo también la voluntad de Dios, se uniría nuevamente en matrimonio, siempre y cuando, dice el apóstol Pablo, es recomendado también sea en el Señor, es decir, buscando primeramente una pareja que comparta los conocimientos y la fe que les va a hacer salva. Entonces, para nuestros hermanos que son cristianos, no puede haber 2 uniones, excepto que haya habido adulterio, se haya también hecho el proceso de divorcio, y entonces haya procedido al nuevo matrimonio. Ok, entonces esa es la parte cuando somos cristianos. Así es. Y si esta persona que, bueno, la hermana hizo la pregunta, seguramente, no ve la situación porque yo conozco a la hermana, seguramente está viviendo la situación con alguna persona conocida, cercana a ella. Entonces, si la persona no es cristiana, hermano Alejandro, ¿cuál sería la respuesta? Mira, si la persona no es cristiana, desafortunadamente, el mundo te enseña que puedes cambiar de pareja como si cambiaras calcetines, por el desconocimiento de la palabra. Y al tener el desconocimiento de la palabra, por consecuencia lógica, no hay temor en Dios. Y entonces se nos hace fácil, desafortunadamente en el mundo, pues si no me llevo bien, o ya me cayó gordo o gorda, puedo cambiar, cuando no es así. Entonces, en un momento dado, desafortunadamente, lo que enseña el mundo es el deseo carnal, o el deseo que no te entiendo, o el deseo que no me complaces, de ambas partes. No estamos hablando de una mujer o de un hombre, sino son de ambas partes. Y eso da la consecuencia de tener 1 o 2, inclusive hasta más esposos o esposas. ¿Por qué? Por falta del conocimiento de la palabra de Dios.
Y en el momento dado, cuando el mundo, aún siendo el mundo, tiene en su subconsciente que sabe que existe un Dios, y su conciencia le puede dictar que está mal. Pero ante los ojos de Dios, la unión de una pareja se constituye ya una sola carne. Y eso es algo por consecuencia lógica o por conciencia propia. ¿Sí? Y hay otro mandamiento grande que desafortunadamente el desconocimiento de la palabra de Dios, ¿sí?, hace que se actúe de esta manera. La pregunta de la hermana, entonces, ¿quién es el esposo? Desafortunadamente están en el pecado de la fornicación. Puede ser uno, puede ser otro, y ante los ojos de Dios eso no es válido. Decía bien mi hermano Josué hace rato, el conocimiento de la palabra de Dios ya ha instituido el matrimonio una vez y para siempre. Así es. Entonces, si pudiéramos juntar las dos respuestas, nosotros como cristianos tenemos una mayor responsabilidad, porque tenemos un mayor conocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí dependiendo del estado de la persona de la cual se esta situación. Esperamos que con esto haya quedado respondida la pregunta, hermana Lulu, y si hay alguna duda de la hermana Lulu, bueno, podemos tratarlo más a detalle personalmente. Exactamente. Vamos a seguir entonces, hermanos, con las recomendaciones que venimos tratando. Y bueno, nos quedamos la semana pasada en el aspecto económico. Y dice que en el aspecto económico ambos participan poniendo el fruto de su trabajo para el beneficio común. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Y también Tesalonicenses, primera carta 4:11 y 12 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Proverbios 31:11 al 3 dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, busca lana y lino y con voluntad trabaja en sus manos. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y también tenemos un ejemplo en Hechos 18:2 y 3, donde dice que halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila a su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces encontramos aquí que en la parte económica ambos igual deben de compartir, deben de poner el trabajo de su trabajo para el beneficio común. ¿Qué otras recomendaciones podemos encontrar, hermano Alejandro, en cuanto a esta parte del matrimonio? Mira, hermano, pues verdaderamente la mujer debe mostrar decoro también, es otro punto bien importante. ¿Por qué? Porque como comentabas muchas veces, y se confunde esto, ¿no? Cuando la mujer llega a trabajar, quiere vestirse de una manera y se olvida realmente de la ayuda común dentro del hogar, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomiendan las Escrituras? Que la mujer debe mostrar decoro honrando su matrimonio, sin ser ostentosa en su modo de vestir, sino con pudor. ¿Qué dice aquí las Escrituras? Exteriormente y con buenas obras interiormente. Vuestro atavío no sea no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esto lo dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 34. Y vuelvo a repetirte, ¿no? Como dice en Primera de Timoteo 2, 9 y 10, dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hermano, la palabra pudor del latín, sí, viene, sí, del latín, es un concepto que la Real Academia Española define como sinónimo de honestidad y de recato. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Muchas veces los afanes de esta vida pues te conllevan a ¿qué? A quebrantar muchas cosas dentro de tu matrimonio, ¿no? Entonces es un punto bien importante para la esposa, que debe de vestir con decoro, porque muchas veces se basan más en la apariencia y se olvidan muchas veces del hogar. Así es, una recomendación más. Vamos a ir a nuestro primer corte, hermanos. Regresamos en unos momentos. No se vayan y háblenle a los hermanos que no nos escuchan para que se conecten todos. A Palabras de Vida Eterna en Puebla. Vamos a dar paso a unos saludos que nos llegaron en este corte, empezando con el de nuestro hermano Luis Conde y su familia. Ellos son de la congregación de San Bartolo y manda saludos desde Toluca. Dice que ya nos escuchan y antes del inicio del programa ya estaban ansiosos porque iniciara el programa y piden oraciones porque viajarán después de que termina el programa
ya dejando a nuestro hermano Brian Conde allá en Toluca para que dé inicio a sus estudios bíblicos. Y mandan un saludo a su hijo Dylan, que dejaron aquí en Puebla. Le dicen que se porte bien. Saludos, Saludos, hermano. hermano. Brian. Dios los bendiga. Un saludo a Dios Un los todos. un abrazo para todos, hermano. De igual manera, nuestro hermano Brian Conde, que ya no se reúne en San Bartolo, desafortunadamente, pero pide oraciones por sus padres porque salen de regreso para Puebla en punto de las 10 de la noche de Gracias. este día. Que Dios los Saludos. bendiga. No se reúne con el hermano Alejandro, pero está reuniéndose en Toluca, ¿no? Sí, en el Exactamente. instituto. Sí, no se va a dejar de en el reunir. instituto, Va a estar en en el ILER. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con el tema. Hermano Josué, nos quedamos en los beneficios dentro del matrimonio al seguir estas recomendaciones o leyes de parte de Dios. ¿Qué otra recomendación o qué otro mandamiento podemos encontrar para el matrimonio? Es que hay grandes beneficios en todo lo que vemos del orden matrimonial como Dios lo ha mandado. Pero ya hablando en el aspecto espiritual, hermano, tenemos un beneficio muy especial y bastante necesario dentro de la congregación. En este caso se refiere a los puestos, o más bien, no puestos, estoy equivocado, más bien a los servicios que son necesarios dentro de la iglesia para beneficio de la congregación, para beneficio de su edificación. Bueno, cuando se lleva a cabo el orden matrimonial, este beneficio da también al que lo desea la posibilidad de ser obispo, de ser anciano, de ser alguien que vea por la congregación. Por eso nos dice en 1 Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 4 y 5, que gobierne bien su casa. Habla acerca de las características que un anciano debe de tener. Entonces, que tenga a sus hijos en sujeción, es otra de las cosas que también vamos a ver en cuanto al matrimonio. Y asimismo, que sea con toda honestidad. Esto, más que nada, es con el propósito de que aquellos que gobiernan bien su hogar sean también un punto clave para la congregación. Dice asimismo en este versículo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y en 1 Timoteo 3:12 dice acerca de otro de los servicios que algún miembro de la iglesia puede dar, principalmente para este beneficio de la congregación, es el hecho de que los diáconos asimismo sean maridos de una sola mujer, que es una de las características que Dios quiere, o sea, que no tenga muchas mujeres o que haya tenido muchas mujeres, y que gobierne bien a sus hijos y su casa. Entonces esto es un gran beneficio porque no puede un hombre gobernar su casa si no hay armonía y comunión juntamente en el matrimonio. Hemos dicho en otros programas anteriores que si en una congregación hay matrimonios fuertes, la iglesia, la congregación va a ser fuerte. Y aquí lo estamos viendo a través de los pasajes que acabas de decir. Ahora, vamos a hablar un poco en cuanto a roles. En el rol del hombre, por ejemplo, dentro del hogar, le toca ser proveedor y protector. Y Efesios 5:29, que ya hemos leído en algunas ocasiones, dice, porque nadie aborreció jamás su carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y también tenemos el ejemplo cuando José y María tienen que huir a Egipto para proteger al niño Jesús. Entonces el rol del padre, el rol del hombre dentro del matrimonio es el ser proveedor y protector. Primera carta a Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces aquí vemos cómo el rol del hombre se manifiesta dentro de su hogar, se refleja aún dentro de la iglesia. Ese es uno de los roles que el hombre tiene que cumplir. ¿Qué otro rol debe cumplir el hombre dentro del matrimonio, hermano Josué? Bueno, pues una de las características que debe haber dentro del matrimonio es la autonomía y la independencia familiar. El versículo que se menciona 3 veces precisamente respecto de esto, tanto en el Génesis como nuestro Señor Jesucristo, así mismo el apóstol Pablo, dicen, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Estos versículos, hermanos, como muchos de los versículos que han sido dados por inspiración de Dios, es precisamente con un contenido muy amplio, por eso se repiten mucho. En este caso vamos a ver que una de las cosas que Dios ha preestablecido como orden en cuanto a la unión familiar o el nuevo vínculo familiar que existen después del matrimonio es la separación
en este caso, o independencia o autonomía del nuevo matrimonio. Por esa razón, los nuevos matrimonios deben de tener esta autonomía para cumplir también con el propósito y el mandamiento de Dios. Cuando no sucede así, vemos que surgen muchas dificultades y problemas cuando el esposo o la esposa continúan teniendo una relación muy estrecha, prácticamente de hijos de casa, aun cuando ya son matrimonio. Entonces, esto es algo que viene de Dios y desea que cada matrimonio mantenga esta autonomía y separación de lo que es precisamente un nuevo núcleo familiar. Porque si no se hace de esta manera, no solamente estamos desviándonos del propósito de Dios, sino que vamos a tener muchos problemas en el futuro debido a esta dependencia que todavía tenemos de nuestros padres. Es lo que veíamos cuando veíamos el tema del noviazgo, ¿no? Que los jóvenes tendrían que pensar ya en el noviazgo, que en el matrimonio, cuando tengan la capacidad de sostenerse a sí mismos, lo que están comentando, de ser independientes, dejar el hogar de los padres, el vínculo de los padres y vivir una vida independiente. Aunque yo iría un poquito más allá de lo económico, hermano. Yo también incluiría el aspecto tal vez de sujeción en el sentido de absoluto perfil o rol de hijo. Debemos de entender, y los padres deben de entender también, porque esto es una relación también de las dos partes, los padres deben entender que sus hijos ya son un matrimonio y los hijos deben de entenderlo de la misma manera. Así es. Hermano Alejandro, ¿qué otros consejos podemos encontrar para el matrimonio? Pues mira, hermano, otro consejo, me encantó lo que comentabas al principio, ser proveedor y ser protector. Es algo bien importante que en lo personal yo quisiera comentar, ser un buen protector. Al decirte que ser un buen protector dentro del hogar no se refiere a que estés como soldado, sino que se refiere a que animes, que aconsejes, como un buen padre, ¿no? Recuerdo acá las palabras de nuestro hermano Pablo, como estaba hablando en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 11, que le dice a la congregación, ¿no? Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Pablo da este consejo porque él los veía como hijos espirituales. Dentro del hogar, dentro de nuestro hogar, con nuestros hijos, sí debemos animar, debemos aconsejar. ¿Por qué? Para que ellos sean hombres fieles a Dios primeramente. Esa es una gran protección que podemos dar primeramente a la espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que el mundo los absorba, es donde nos perdemos, ¿sale? Y ahí podemos decir que no hubo protección, ¿sí? Pero también al igual a la esposa, debes de animarla, debes de consolarla, debes de protegerla. Y qué bueno es esto, hermano. ¿Por qué? Porque el que es la cabeza del hogar incluye en proveer, proteger, animar, aconsejar y exhortar. ¿Es un trabajo muy duro para el hombre? Sí, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque vemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo recuerda esa palabra, no? En Mateo, cuando dice, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus pollitos? A lo mejor lo estoy sacando un poco fuera de su contexto, pero es un gran ejemplo que Jesucristo se preocupaba por su pueblo. ¿Por qué no seguir el ejemplo nosotros, preocuparnos por nuestro hogar? ¿Por qué, hermano? Porque cualquier persona podría tener una casa, pero muy pocos tenemos un hogar. Y es lo que nos compete como cabezas de familia, formar un hogar común, con protección, aconsejar y animar. Y sobre todo, como comentabas, hermano, proveer y proteger. Yo aventaría a lo mejor una palabra ahí, ¿no? Guiar. Sí, y guiar, muy bien, hermano, correcto. De guiar hacia dónde tenemos, sí. Y sabemos cuál es el fin de todos nosotros, cuál es nuestro propósito último, la vida eterna. Así es. Creo que hacia eso deberíamos estar dirigiendo nuestros esfuerzos. Hermano Miguel, ¿qué más nos puedes comentar acerca de estos consejos que da la palabra de Dios en cuanto al matrimonio? Claro que sí, hermano. Mira, la palabra nos señala algo bien importante. Vamos a Efesios 5:25. Ahí el apóstol Pablo menciona algo bien importante en relación a los maridos. Vamos a leer el versículo. Les vuelvo a repetir, es Efesios 5:25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí Pablo está haciendo un llamado a los maridos, a los esposos. Les está diciendo, amen a sus esposas, quiéranlas. Y hace la comparación con Cristo y la iglesia. Les está diciendo que Cristo ama a la iglesia y se entregó por la iglesia. Asimismo, Pablo les está haciendo ese llamamiento a los esposos de amar a sus esposas y entregarse a ellas. Un amor puro, un amor sano, un amor constante.
es lo que demanda Pablo hacia los maridos. Es la comparación que hace Pablo con Jesucristo, la iglesia, los maridos y las esposas. Entonces, hay que tenerlo bien claro, ese punto de entrega, de entregarse a las esposas, que el marido se entregue totalmente a las esposas, y también las esposas se tienen que entregar al marido, porque como lo señalamos acá, la cuestión no nada más es de uno, sino de los dos. ¿Man? Entonces estas cosas que acabamos de ver, estas recomendaciones son un poco más enfocadas a los varones, a los hombres dentro del matrimonio. Y ya veíamos el programa pasado que tanto a los hombres como a las mujeres la palabra de Dios nos invita a que dirijamos con sabiduría. Tanto la mujer debe vivir su matrimonio con sabiduría, pero también el hombre. Bien, hermanos. No, hermano, quería nomás decir algo, como tú comentabas, nuestro Señor nos invita, ¿no? Pero yo creo que también nos exhorta, y lo más hermoso, nos da el ejemplo, como en la vida que Él vivió, amando a la iglesia, como lo comentaba nuestro hermano Miguel, entregó mucho por la esposa, ¿no? Sí, bueno, es decir, queremos ahora sí ver la manera en la cual Cristo se entregó por la congregación, hermano, estaremos bien lejos, pero muy lejos de dar la entrega que Cristo demostró. Lejos, ¿no? Sí, hermano, porque Él fue a la cruz por su congregación. Claro. Bueno, pero es una metáfora, ¿no? Es algo que es una comparación con... Sin embargo, la palabra del Señor, ¿verdad?, dice, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, quiere decir el amor máximo, ¿no? Ya sabemos que debemos de dar nuestra vida por nuestras esposas y nuestra vida por nuestras familias. Nuestra vida la damos principalmente en el sentido de nuestra responsabilidad. No queremos que se maten los esposos, ¿verdad? No, tampoco. Queremos que entiendan que tenemos una grande responsabilidad porque tenemos un gran ejemplo que seguir. Es más que nada, perdón que te interrumpa, hermano, es más que nada en el amor. O sea, es la entrega en el amor, un amor máximo, un amor puro. Es lo que demanda Pablo, no que el marido tenga que sufrir o tenga que padecer, no, es un amor máximo lo que tiene que hacer. Exactamente, hermano, esa es creo que la clave precisamente de lo que Dios quiere que haya en el matrimonio, no el amor que el mundo entiende, porque sabemos que el mundo entiende el amor desde lo que yo puedo recibir de la persona que es mi pareja y no de lo que yo puedo dar a la persona que es mi pareja. Si nosotros leemos en 1 Corintios 13, vamos a entender cuál es el amor que conceptualiza a Dios para el cristiano. Entonces, leyendo esos versículos nos damos cuenta que en realidad no habla de mí, sino habla de lo que yo puedo dar a otro. Y sobre todo que es un amor ágape, ¿no? Un amor a cambio de nada. Aquí es. Vamos a ir a nuestro corte, hermanos. Regresamos. Estas fueron recomendaciones para los hermanos. Después del corte vamos a regresar algunas recomendaciones para nuestras hermanas que también las hay. De vida eterna en Puebla. Me voy a permitir recordarle a nuestros hermanos y a todos los que nos escuchan los medios por los cuales pueden contactarnos. El teléfono en el estudio es 242-1014. El número de WhatsApp es 2223-384523. Las páginas por las cuales pueden encontrarnos en Facebook es Palabras de Vida Eterna Radio, la cual es página de likes. Y nuestra página como amigos nos encuentran como Palabras de Vida Eterna Puebla. El canal de YouTube es Palabras de Vida Eterna en Puebla, donde pueden encontrar los programas anteriores como noviazgo y todos los demás que hemos tocado. Y el Twitter que es @palabras3333. También tenemos algunos saludos que nos han llegado. Nuestra hermana Anaid Álvarez de Ciudad Victoria en Tamaulipas manda un saludo a la familia Vázquez Alonso. Ellos no son bautizados todavía, pero están atentos al programa de hoy, en especial su primo Edén Vázquez. Saludos. Nuestro hermano Miguel Báez pide una oración muy encarecida por su primo Enrique García, el cual va a tener una operación muy delicada en su cerebro en próximos días. Ok, vamos a seguir orando por este niño, Enrique. Nuestro hermano Armando pide una oración por nuestro hermano Israel Martínez, que tuvo algunos percances la semana pasada. Que Dios lo ayude y lo cuide y lo fortalezca. Así es, a nuestro hermano Israel y a su familia. A sus niños, a Saraí y a Jorge. Saludos. Y nuestro hermano Alejandro Martínez también pide una oración por la familia Conde, que sale de viaje de regreso a Puebla
después de que termine el programa. Y asimismo manda una felicitación a Brian y le pide que le eche muchas ganas en su estudio para la palabra de Dios. Así es, todos deseamos lo mismo. Y finalmente nuestro hermano Josué Mesa pide una oración porque el día de mañana varios integrantes de su familia salen de viaje. Nuestro hermano Osiel Mesa, el predicador de Vicente Guerrero, sale a Torreón, Coahuila, y sus hermanos Ruth Mesa y Osiel Mesa salen con destino a Monterrey. Que Dios los lleve con bien, que los cuide y los traiga de igual manera. Vamos a seguir orando por todas estas peticiones que hacen nuestros hermanos. Bien, hermanos, pues vamos a continuar ahora entonces con el rol de la mujer dentro del hogar, algunas recomendaciones, algunos mandamientos, y que también son muchos en cuanto a nuestras hermanas, para que no crean que nada más son para los hombres. Bueno, y uno de los roles principales de la mujer dentro del hogar es el procrear. Dios les da esa gran bendición, y la encontramos allá en Génesis capítulo 1, versículo 28, y les dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dice Juan 16:21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia, pues por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Encontramos esto que sí, es un rol de la mujer, pero es una gran bendición que la mujer pueda engendrar, que la mujer pueda tener estos hijos. Y dice aquí, ciertamente cuando da a luz es con mucho dolor, pero cuando tiene al bebé en sus brazos se le olvida ese dolor. Y primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 11 al 12 dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Es decir, la mujer es igual delante de Dios en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a la vida eterna delante de Dios. Es decir, es coheredera, como hemos comentado también, junto con nosotros los varones. Así es. Hermano Josué, ¿qué más encontramos dentro del matrimonio, dentro de las recomendaciones para nuestras hermanas? Bueno, nuestras hermanas tienen un campo amplísimo. Nosotros sabemos que se dedican extenuantemente día a día a lo que es su hogar, y nosotros como esposos debemos agradecer tener una esposa que sea así, ¿no? Dedicada al hogar y que tenga también ese gozo de poder también participar en esta función que Dios le ha dado. Pero una parte importantísima es mantener la paz en el hogar mediante la fe y el amor. Y dentro de estas características, Pedro nos dice en 1 Pedro 3:4, hablando acerca de las características que debe tener la mujer, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Este espíritu que habla el apóstol Pablo, así que se contrapone al aspecto exterior que la mujer pudiera querer tener en todo el tiempo, hermano, no solamente ahora en nuestra actualidad. La mujer ha deseado tener un aspecto agradable exterior. En este caso, desde la era cristiana en el inicio, las mujeres se les recomienda que el exterior no sea su mayor preocupación, sino que principalmente aquella que ve el Señor, en este caso el corazón. Y esto se ve dentro del espíritu de cada una de nuestras hermanas, el cual, al ser afable y apacible, contribuyen precisamente a esto que Dios quiere que exista en la armonía del matrimonio. Esto es de gran estima delante de Dios, y no solamente delante de Dios, sino asimismo delante del marido. Llegar a un hogar donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde la mujer realmente hace un gran esfuerzo para que llegando a nosotros, pues todo parece que ha transcurrido con normalidad y sin ningún detalle, cuando ella afronta todas las cosas que el día a día le va dejando en el trato con los hijos, en el trato en cuanto al cuidado de la casa, o cuando tiene que salir o hacer alguna actividad. Pero regresando al hogar, el esposo disfruta grandemente esta bendición de la paz y la tranquilidad que encuentra en el hogar gracias a su esposa. Así es, ¿verdad? Y a veces damos por hecho, porque a veces no nos damos cuenta cuánto trabajo implica eso que estás diciendo, ¿verdad? Y lo damos por hecho y no valoramos todo ese esfuerzo que nuestras esposas hacen. Hermano Alejandro, ¿qué más puedes decirnos acerca de estas recomendaciones? Pues fíjate, hermano, después de lo que ha comentado nuestro hermano Ciel, hay otro gran sacrificio que hacen, y no sacrificio, no una gran lucha, el ser ejemplo para los hijos.
ellas batallan a día, aparte de sus labores, y es las que trabajan, ¿no? Pero algo bien hermoso que Pablo reconoce cuando le da un consejo a quien, a su hijo Timoteo, hijo espiritual, ¿no? Fíjate, ya para que Pablo reconozca lo que a continuación voy a leer, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en quién, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjate, ¿eso qué implica? Que ser ejemplo para los hijos. ¿Qué implica? Ser una guía espiritual. ¿Qué implica? Ser realmente, sobre todo, llevar todo esto a la palabra de Dios, a los hechos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces acá el apóstol Pablo, pues, felicita a quien, a Timoteo, pero realmente si leemos que desde dónde aprendió todo esto, pues realmente de su abuela Loida. ¿De quién lo aprendió también? De su madre Eunice. Y eso fue lo que hizo, ser un fiel joven predicador, un fiel joven apóstol, ayudante de nuestro hermano Pablo, y ese es un gran también trabajo para nuestras esposas cuando se quedan en el hogar. Yo creo que sí merece mucho mérito eso también. Así es, ¿no? Y los primeros años de nuestros hijos, cuando son bebés, cuando son niños pequeños, no sé, a los 5 o 6 años, pues pasan la mayor parte del tiempo con las mamás. Así es. ¿No? Más que con nosotros, porque bueno, por las actividades que tenemos, llegamos ya, como decíamos, hermano Josué, en la tarde, en la noche, pero pasan ellos mucho más tiempo con las mamás. Y aunque sabemos que la educación está a cargo del papá y la dirección, pero en esos años la mamá es la que está más cerca de estos nuestros hijos, ¿no? Y es un gran rol que tiene la mujer, ¿no, hermano? Aparte del rol que tenemos como varones. Ok. Hermano Miguel, ¿qué más podemos encontrar para nuestras hermanas dentro de la palabra de Dios? Mira, en relación a lo que vienen comentando del ser ejemplo, también esto va como que compaginado, va relacionado. El enseñar de Dios cuando el padre no es cristiano. Eso lo podemos ver en Hechos 16, el versículo 1, dice la palabra: después llegó a Berbé y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ahí nos estamos dando cuenta de que la mamá de Timoteo era una mujer creyente, la cual le estaba enseñando la palabra, como lo comentó el hermano Alejandro, que su fe fue confirmada con su abuela y su madre. Así es. Entonces ahí está señalando que la mamá tiene que ser el ejemplo y enseñarle la palabra de Dios. Vamos también a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Ahí nos señala esto: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está claro, es lo más claro que existe. Como Timoteo recibe desde su niñez la enseñanza, la fe, la palabra, por parte de su madre y por parte de su abuela, aún a pesar de que su padre haya sido griego. Eso no le impidió a su mamá enseñarle las escrituras, enseñarle la palabra, y es una de las bendiciones que Dios da a la mujer, de enseñarle la palabra a los hijos, aún a pesar si el marido o el esposo no es cristiano. Ella tiene la obligación de enseñarle la palabra de Dios. Así es. Y se me viene a la mente la pregunta de la semana pasada, cuando decíamos que hablábamos de la sujeción de la mujer, claro, al hombre. Y había una pregunta que decía, bueno, y si el hombre no está sujeto a Dios, la mujer está obligada a ser sujeta al marido. Aquí vemos un ejemplo de por qué sí, ¿verdad? Aquí encontramos la mamá de Timoteo en un matrimonio mixto, claro, y la mamá de Timoteo, firme en la fe, enseña al hijo en la fe, y vemos cuánto conocimiento tenía Timoteo y cuán útil fue para la obra de Timoteo. Pues con este ejemplo creo que queda mejor la respuesta para la pregunta de la semana pasada. ¿No te parece, hermano Josué? Fíjate, hermano, también algo bien importante que también ya hemos comentado en la Junta de los lunes. Nuestras hermanas están formando a los próximos o futuros ancianos y diáconos de la congregación. Porque si desde la niñez nuestros pequeños conocen la palabra, como dicen, se les enseña desde niños, jamás se van a apartar de ella y van a ser los futuros ancianos o diáconos que van a hacer el servicio que la iglesia necesita. Así es, ahí empieza la educación. Oye, fíjate, hermano, lo que estamos comentando y como comentaba mi hermano, la diferencia entre ser esposa de un griego, ¿te imaginas? Era un imperio realmente fuerte, ¿no?
pero lo hermoso de Loida y de Eunice, que nunca se apartaron de las Sagradas Escrituras. Y comentabas algo bien importante, dentro de nuestras congregaciones debe ser un gran ejemplo estas mujeres, Loida y Eunice. ¿Por qué? Porque daban la enseñanza plena y segura de quién, de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hoy en día también, que nuestras mujeres pues hagan ese detalle, ¿no? Desde que pequeños, a nuestros hijos, nuestros hijos, se les eduque de una manera conforme Dios manda. Claro, mira, yo quiero comentarles algo. En el versículo que leí, de 2 de Timoteo 3:15, habla de que Pablo le dice, tú puedes hacer sabio, tú puedes ser sabio por la salvación, por la fe que es Cristo Jesús. ¿Qué implica ser sabio? Temor, es el temor a Dios. Entonces, aquí lo que le está diciendo Pablo es de que tú le tienes temor a Dios desde pequeño, porque fue lo que te enseñaron. Entonces, nosotros le debemos de enseñar eso a nuestros hijos. A ver. Fue lo que le enseñó y fue lo que vio Timoteo de su madre y de su abuela. Vamos a ir a nuestro corte, hermanos, regresamos en unos momentos. Regresamos a Palabras de Vida Eterna. Tenemos algunos saludos de nuestros hermanos. Les recordamos que después de este último corte ya es casi imposible que podamos pasar algún saludo o alguna petición. Si es que se llega a detener alguna o ya no la pasamos al aire, hermanos, entiéndanos, pero en el próximo programa con mucho gusto pasamos ese saludo o esa petición. Nuestra hermana Lulú de Bosques de Manzanilla junto con sus hijos manda saludos a todos los del programa que hoy no nos pueden escuchar. Gracias. Pero que estarán pendientes en la repetición del sábado, y pide una oración por su familia y en especial por su esposo Israel, que ya habíamos hablado, que tuvo un accidente. Saludos, hermanos. Saludos, hermanos. Nuestra hermana Lulú Monroy de San Bartolo felicita también a los hermanos y da gracias a Dios por la felicidad que les da porque su hijo ha tomado la decisión de dedicar su vida a Dios como predicador. Amén, hermana. Que Dios lo bendiga. Saludos, hermana Lulú, también. Nuestro hermano Isaí Gervasio de la congregación en Vicente Guerrero envía saludos a los hermanos de Acapulco Guerrero, en especial a sus padres, dice que se les extraña mucho, y también manda un saludo muy especial a nuestra hermana Saraí de Lomas de Romero, que Dios la bendiga y que tenga mucho éxito en sus estudios. Saludos, Que Dios lo bendiga. hermanos. Saludos. Nuestra amiga Keila, hija de nuestro hermano Armando, pide una oración por su papá, nuestro hermano Armando, para que pueda encontrar un mejor trabajo del que tiene hoy en día. Vamos a hacer oración. Nuestro hermano Ciel Mesa de Vicente Guerrero pide oraciones porque el día de mañana sale de viaje a Torreón y a Durango para que Dios guíe su camino. Así es, que Dios guíe. Vamos a seguir orando. Nuestra hermana Uri Ordaz, esposa de nuestro hermano Miguel Báez, pide una oración por todos los enfermos y manda un saludo muy especial a todos los que realizan el programa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hermano Josué, tenías ahí algo pendiente que se había quedado antes del corte. Otra de las, podemos decir, características, responsabilidades que nuestras hermanas tienen en el hogar, y que pues de hecho ya va al aspecto de la actividad física, ¿no? El cuidado del hogar en todos los aspectos en el que corresponde a una organización, que corresponde a dirección de los hijos, de asimismo de los asuntos del hogar. Es Tito en el capítulo 2 y versículo 5, donde se menciona el apóstol Pablo que nuestras esposas o las esposas o nuestras hermanas deben de ser prudentes, deben ser castas y cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este aspecto del cuidado de la casa corresponde generalmente a las mujeres, desde la antigüedad así ha sido, y asimismo también ahora el apoyo de nuestras hermanas es bastante importante y valioso, porque nosotros pues llegamos del trabajo y todo ya está ordenado, todo ya está hecho, y es gracias a ese esfuerzo que nuestras hermanas ponen en tener un hogar, ¿verdad?, como debe de ser. Y asimismo en 1 Tesalonicenses en el capítulo 2 y versículo 7 dice nuestro hermano el apóstol Pablo: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y en esto vemos una característica que es propia de nuestras hermanas, o sea, es algo que se les da por naturaleza. La ternura, a diferencia de, pues en este caso de nosotros como hombres, pues hay características que solamente la mujer tiene y que se aprecian mucho en el sentido de
de lo que recibe el hijo. La ternura es algo invaluable en el caso de nuestras hermanas, para con nosotros que hemos sido hijos, para nuestros hijos que lo son así también, y también para aquellos que vayan a tener hijos, pues la mamá es toda ternura. Si ustedes han visto alguna vez a una madre con su hijo recién nacido, es la expresión más completa que podemos entender respecto de lo que es el sentimiento de la ternura, ¿no? Así es. Y bueno, ya también hablando de las responsabilidades de ambos, tanto de la mujer como del hombre, quisiera leer primera de Juan 2:14 en cuanto al conocimiento, y dice: os he escrito a vosotros padres, y aquí se incluye a ambos, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí encontramos en este versículo que la responsabilidad de enseñar a los hijos, de educarlos, de mostrarles la palabra, es de ambos, cada quien en su tiempo, cada quien en su forma, pero entonces este transmitir el conocimiento es tanto del padre como de la madre. Estas ya son más recomendaciones más bien como para la pareja, como para ambos. ¿Qué otras recomendaciones podemos encontrar, hermano Josué, para ambos en el matrimonio? Si ya como pareja, hermanos, tenemos una responsabilidad, tanto la mujer como el hombre tienen responsabilidad de gobernar bien y con sabiduría el hogar. En este caso, el padre y asimismo la madre deben de gobernar, en este caso, a los hijos con esa misma sabiduría, precisamente para que no suceda un conflicto dentro del hogar. Colosenses 3:21 nos dice el apóstol Pablo: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y asimismo en Efesios 6:4: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una de las cosas que me parecen muy importantes es las que se mencionaban con respecto al ejemplo de Timoteo. Cuando nosotros actuamos en las obras, es decir, en la fe, conforme a la fe y conforme al conocimiento, y enseñamos de esa manera a nuestros hijos, tanto en la forma que actuamos como en la forma que también Dios nos ha enseñado de su conocimiento, entonces no se da esta confrontación. Por eso dice que se debe de criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y si Dios quiere que entre la pareja la relación sea principalmente de amor, lo mismo sucede para con los hijos. Tanto la enseñanza y la disciplina, a veces malentendemos la disciplina como castigo, pero la disciplina es más bien una enseñanza de cómo es la manera correcta de hacer las cosas, la cual deben de ser conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces encontramos el trabajo conjunto de ambos, ¿verdad? Es cuando dice será el complemento ideal. Hermano Alejandro, ¿qué otra cosa nos puedes comentar en cuanto al trabajo como matrimonio de ambos? Pues mira, el trabajo de ambos, al igual, ¿no? Como lo comentaba mi hermano, diciendo que la mamá es a veces muy tierna, y es muy cierto. Y al igual que a veces es raro en el hombre que podamos ser tiernos, porque se ha hecho así una idiosincrasia, ¿no? Pero realmente la palabra de Dios nos enseña en Hebreos, en el capítulo 12, versículos del 7 al 10, que también debemos dar la corrección y enseñanza a tiempo, y eso ya le compete a ambos pilares del hogar, ¿no? Porque desafortunadamente muchas veces cuando la esposa dice, ahora que venga tu padre, y nos convierten hasta en un ogro, cuando no somos ogros, cuando ella también tiene voz, tiene mandato y tiene autoridad para corregir ¿a quién? A nuestros hijos en el tiempo que no estamos nosotros, ¿no? Y dice así Hebreos 12, capítulo 7, versículos 10. Esto es realmente algo que a los jóvenes no les importa. Yo te lo comento porque pues cuando fui joven no aceptaba la disciplina de mi padre, ¿no? Y dice esto así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿qué dice? Sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Fíjate, grandes palabras bien hermosas. Mucha gente ha tenido la ideología de que ay, Dios es amor, ay, de que Dios no castiga. No, hermano, Dios te disciplina. ¿Por qué te disciplina también el Señor? Porque Dios te ama demasiado. Y si no nos amara demasiado, la palabra de Dios que nos dice, nos toma como bastardos. La palabra bastardo, hijo ilegítimo. Y bendito sea mi Dios que los que estamos aquí como cristianos y todo el pueblo somos hijos legítimos de Cristo. Y es por eso que Él actúa como el gran Padre que es, como disciplinándonos, ¿no? Hermano Miguel, ¿nos puedes, a manera de conclusión, con tus últimos comentarios?
Sí, hermano, cómo no, con todo gusto. Primero, gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Y yo lo que como conclusión diría que no hay que apegarnos a otra cosa más que a la palabra. Amén. ¿Por qué le digo esto, hermano, allá en casa? Porque yo en estos días escuché un programa en el radio y hablaba del matrimonio, tenía consejos del matrimonio y todos lo sacaban de ideas seculares, de ideas de hombre. Pero lo que no se daban cuenta es de que estaban hablando de la palabra. Eran cuestiones que vienen escritas en la palabra de Dios. Y muchas de las veces el mundo las toma como ideas de ellos, ¿no? De que el matrimonio se tiene que formar así, la palabra, el marido tiene que actuar de esta manera, la mujer tiene que actuar de aquella manera. Cuando en verdad lo único que tiene la pareja, lo único que tiene que hacer es leer la palabra, acercarse a la palabra y de ahí sacar sus conclusiones y apegarse a la palabra. Eso es mi conclusión que yo daría, hermano. Así es, gracias, hermano. Bueno, este tema continúa, hermanos. Nos falta todavía, es un tema muy extenso. Vamos con sus últimos saludos, por favor, hermano Mario. Claro que sí, nuestro hermano Jonathan Mesa, al igual que nuestro hermano Josué Mesa, piden oración por su papá y por sus hermanos que salen de viaje. Y asimismo una oración por nuestra hermana Gabriela González de Chiapas, que ha tenido algunos problemas, algunas dificultades en su vida, que Dios le ayude a resolverlas. Sí, hermano. Nuestra hermana Laura González pide una oración por su mamá, la hermana Olga González, que tiene Alzheimer, que sufre de esa enfermedad tan grave. Sí, hermano. Vamos a orar también. También damos gracias y muchas bendiciones a nuestros hermanos de la congregación de López Arias en Córdoba, Veracruz, que a lo largo de la semana siempre están pendientes del programa que se va a realizar cada miércoles. Saludos, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Saludos. Y nuestra hermana Priscila Franco de la congregación Rafael Corrales en León manda principalmente saludos a los hermanos aquí en el programa. Gracias, hermano. gracias. Saludos hasta allá. Pide una oración por su congregación y por la campaña que tendrán en días siguientes que van a tener. Vamos a orar por Ok, todos ustedes. Por la salud del hermano Luis Salazar y la familia Bautista Mijangos, ellos son de Tabascos. Y también pide por su propia salud porque ha estado un poco enferma y un viaje que tendrá en próximos días a la ciudad de aquí del DF. Ok, pues vamos a seguir orando. Sí, hermano. También damos agradecimientos en especial a nuestros hermanos que colaboran con nosotros de una forma que no se ve o que no se escucha, pero están ahí, como es nuestro hermano Adrián, que está hoy en día aquí en la cámara, nuestro hermano Evaristo, nuestro hermano Luis, que hoy no está presente, pero siempre está al Un pendiente, saludo. nuestro hermano Jonathan, nuestro hermano Isaí, que están allá afuera con los medios, junto con Keila, a Saludos a nuestro todos. amigo Rodrigo, que está ahí afuera ayudándonos a que se transmita con bien el programa, nuestra hermana Ian, que también trabaja arduamente en la elaboración de este programa. Bien, hermanos, pues llegamos hacia el final de este programa y vamos a continuar en programas posteriores, semanas posteriores, tratando el tema del matrimonio. Vamos a terminar esta emisión con una oración, hermanos. Viene el hermano Miguel, que es el que nos pide la oración, y con esto incluimos todas las oraciones y peticiones que nos han pedido el día de hoy. Claro que sí. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a ir a Dios en una oración. Señor Padre nuestro, tú que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, Señor. Señor, te pedimos que escuches estas plegarias que hacemos, Señor, que se mencionaron aquí en este lugar, Señor. Ayúdanos pues, Señor, a seguir adelante, a seguir en tu palabra, en tu camino, mi Dios. Escucha el corazón de todos nuestros hermanos, Señor, que tienen una petición hacia ti, mi Dios. Escúchala, no la dejes sin escuchar, mi Dios. Gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí al hablar de tu palabra, el dar un mensaje, Señor, esperando que sea semilla, Señor, y que rinda fruto, mi Dios. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo a todos los hermanos que siguen tu palabra, Señor, y al mundo también, Señor, con esa misericordia, con ese amor, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. Amén. Amén.